Listo, empezamos a grabar. Matías, cuando vos quieras. Dale, bueno, bienvenidos. Una convocatoria. Les saludo a este panel que se desarrolla en el marco del quinto Congreso de Estado y Políticas Públicas, que hemos titulado Estado, Masculinidades y Géneros, una mirada de las políticas públicas en pandemia, y que tiene por objetivo acercarnos a diferentes concepciones de masculinidades y poder debatir acerca del rol de las políticas públicas en la construcción de nuevas masculinidades. Mi nombre es Matías y junto con Alfonsina vamos a estar encargadas de coordinar este panel, en el que contaremos con las exposiciones de 4 especialistas que, bueno, paso a presentar ahora. En primer lugar, contamos con la presencia de María Victoria Castilla. Ella es doctora en Antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, México, y licenciada en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente titular de grado, de maestría y doctorado de diversas universidades nacionales, como la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad Nacional del 3 de Febrero. A su vez, coordina el Núcleo de Estudios sobre Intimidades, Política y Sociedad del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y participa en diversos proyectos de investigación sobre cuidados, géneros, maternidades y paternidades. En segundo lugar, contamos con la presencia de Luciano Fabri. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de Introducción a la Perspectiva de Género en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y miembro del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género de la Universidad Nacional de Rosario. A su vez, es integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, miembro del Consejo Asesor ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y miembro de la Comisión Asesora de Expertas y Expertos del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. También contamos con la presencia de Ariel Sánchez, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde también cursa el doctorado en Comunicación. Es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y coordinador del Centro de Producción, Formación e Investigación en Masculinidades, Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es director de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Y por último, pero no menos importante, contamos con la presencia de Daniel Jones, que es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor regular adjunto de la carrera de Sociología en el área de Teoría de Género, docente regular en la carrera de Ciencia Política y profesor del doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Participó desde su formación hasta su finalización entre el 2004 y el 2019 del Grupo de Estudios sobre Sexualidades y sigue formando parte de proyectos nacionales e internacionales en el área de salud y población del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Bueno, habiendo presentado a los especialistas, le cedo la palabra a Alfonsina, quien va a ser la encargada de coordinar el panel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, todas y todes. Antes de comenzar con las exposiciones, quisiera recordarles que, por favor, las preguntas que quieran realizar va a estar habilitado el chat en todo momento, las pueden realizar por escrito y también pueden ser dirigidas. Al final de las exposiciones va a haber un ciclo de preguntas y de respuestas donde se leerán las preguntas que ustedes realicen. A continuación vamos a comenzar con María Victoria, que va a realizar una exposición sobre los sentidos émicos de los cuidados paternos y los desafíos conceptuales para su abordaje. Hola, buenos días a todas y todos, todes. Sí, efectivamente, la presentación va a girar en torno a los cuidados y las masculinidades, en particular en las paternidades. Un poco hago una breve aclaración, vengo de muchos años de investigación en maternidades, y bueno, siempre un poco desde cuando se investigaban las maternidades o las lógicas de cuidado en relación con distintas problemáticas, pero llevadas adelante por mujeres,
con toda la perspectiva de género en relación a los planteos vinculados a la sobrecarga de las madres o en realidad de las subjetividades femeninas vinculadas a los cuidados. Un poco desde esos planteos, las paternidades en general solían presentarse, o uno solía plantear esas paternidades en relación con las ausencias o estos padres que no estaban involucrados en las lógicas de cuidado, y digamos, si bien también estaba presente esa ausencia o el registro de esa ausencia, también un poco uno proponía o trataba de plantear o propiciar estas nuevas masculinidades, o tratar de registrar estos cambios que se iban sucediendo en relación a las identidades masculinas, que contemplaban cada vez más a lo largo de los últimos 30 años, que iban en ese proceso de cambio, iban contemplando cada vez más la participación y la construcción de estos hombres padres activos y comprometidos en lo que son las prácticas cuidados, de cuidado, atención y contención, en particular de les hijes, ¿no? Que es en lo que voy a centrar, que son las paternidades. En relación con eso, digamos, uno iba registrando esos cambios, ¿no? En las continuidades y los cambios entre las generaciones, entre las distintas generaciones, y cómo se iban dando esas lógicas, o en el sentido normativo de qué es lo que debía ser un buen padre, cómo se iba definiendo, cómo era la construcción de esa buena paternidad, en relación con estos cambios que se iban dando a su vez en las identidades masculinas. El punto, tal vez difícil, cuando uno tenía que pasar, no tanto en lo que eran las nociones de las buenas paternidades, ¿no? o las nociones o estas construcciones de las buenas paternidades, sino cuando uno pasaba al análisis en particular de aquellas acciones, tanto pasivas como activas. Cuando me refiero a acciones en relación al cuidado, me refiero a las acciones pasivas y activas vinculadas con el cuidado, en un sentido amplio de esta noción de cuidado. Resultaba difícil empezar a identificar, bueno, cuáles son, dentro de las actividades de las paternidades, cuáles son aquellas que vamos a incluir, o que yo podía incluir como parte de las lógicas de cuidado paternales. Por ejemplo, cuando trabajaba con las maternidades, uno entendía que además de lo que eran las acciones de aseo, cocinar, acompañar en las distintas prácticas, digamos, de llevar al colegio, los sistemas educativos, uno, por ejemplo, cuando trabajaba con las madres de usuarios de pasta base, uno entendía que muchas veces salir a las 2 de la mañana a buscar a algún hijo o alguna hija por el barrio, por lo general siempre trabajé con sectores vulnerables, hago esa aclaración, era parte de lo que uno entendía que también formaban parte de las lógicas de cuidado hacia los hijos o las hijas. Sin embargo, cuando me encontraba con acciones semejantes que realizaban los padres, me encontraba con la dificultad si a la hora de registrar esa acción la registraba como lógica de cuidado, o como una acción de cuidado, o si la registraba en el marco de lo que podía ser la protección. Es decir, en el registro que yo estaba haciendo de las acciones de las paternidades, encontraba que con las madres a una misma acción la identificaba como cuidado, y en los padres me generaba la duda si englobarla dentro de un atributo de masculinidad, como podía ser la protección, porque estaba mediando muchas veces la acción física en esa acción, ¿sí? Que podía entenderse o no como cuidado, mientras que en las madres, independientemente que interviniera la acción física, o que podía entenderse dentro también del campo de las violencias, yo automáticamente las ponía como cuidado, ¿sí? De hecho, parte de unos textos que han surgido es el uso de la fuerza física como parte de las acciones de cuidado llevadas adelante por las mujeres. Sin embargo, cuando me encontraba con esa misma circunstancia con los padres, me resultaba difícil poder consignar esas actividades como actividades de cuidados. Eso, obviamente, me llevó a tener que repensar la categoría, la propia categoría de cuidado con la cual estaba queriendo analizar las lógicas de cuidados en los padres en particular. Y acá, un poco
lo que se planteó es decir, bueno, me encontraba con esta dualidad. Si por un lado tenía una categoría analítica, ¿sí?, que había surgido la crítica feminista, que había surgido como una forma de visibilizar todas esas acciones que realizaban las mujeres, que no estaban contempladas en el mercado de trabajo, bueno, todo por ahí lo que ya sabemos desde que surge desde hace ya 40 años en relación con este surgimiento de la categoría de cuidado en relación con la crítica feminista, que había servido para analizar las maternidades. Un poco el planteo que me hago es decir, bueno, empiezo a considerar algo que era bastante más básico, entendía, que decir, bueno, preguntarle a los propios padres qué es lo que entendían que era cuidado. Y no ir no ir con esta categoría a tratar de tipificar determinadas acciones como de cuidado o no. Y ahí se me encontró como un enfrentamiento, o tuve que empezar a repensar a partir de estas categorías émicas, es decir, las categorías designadas por los propios padres, ¿sí? Es decir, lo que ellos entendían como acciones de cuidado, empezar a ponerlas en diálogo con esta otra categoría analítica, ¿sí?, de cuidado, que es lo que dije, que surge de la crítica feminista, la invisibilización de las actividades de las mujeres en el marco de las actividades de cuidado. Todo esto, y hago un pie de página, digamos, virtual, sin dejar de entender que mayoritariamente son las mujeres las que llevan adelante las acciones de cuidado, atención y contención hacia los hijos. No estoy como diciendo, bueno, eso no está. Efectivamente, gran parte de los cuidados estaban, y siguen estando, llevados adelante por las mujeres o las identidades femeninas en general. Ya salvado ese pie de página y planteado que efectivamente es así, tanto, y cuando me refiero al cuidado de las mujeres, me refiero tanto al cuidado dentro del hogar como al cuidado comunitario, como al cuidado por fuera del hogar, es decir, las acciones, el cuidado como trabajo, el cuidado comunitario y el cuidado dentro del hogar, mayoritariamente lo llevan y lo realizan las mujeres. No obstante, me encontraba con este otro conjunto de actividades que desde los propios padres eran entendidas como cuidados y que la propia categoría de cuidado no terminaba de acomodarse, no me terminaba de permitir considerarlas como tal. Por ejemplo, una de las cuestiones que surgió, es decir, cuando yo me encontraba frente a que los padres hablaban que habían salido en esto, ¿no?, a la comunidad, o que habían salido a algún enfrentamiento, ¿sí?, dentro del barrio, o habían tenido que utilizar la fuerza física para la protección de su familia o de sus hijos, desde la teoría yo eso lo entendía como que podía ser, bueno, es una protección, es una característica típica de la masculinidad, que es la de protección. No obstante, desde los sentidos émicos, cuando yo indagaba cómo entendían esa acción, que digamos, yo a priori la podría haber definido como protección, lo planteaban que esto era una acción de cuidado hacia su familia, hacia sus hijos o hacia sus hijas. Entonces, un poco lo que traté de ir registrando es cuáles de todas esas acciones, ¿sí?, independientemente de lo que la categoría analítica me permitiera plantear, estos sentidos émicos los planteaban como tal. Entonces, las iniciaciones, digamos, o todo lo que era la transmisión de conocimientos vinculadas a la sexualidad eran unos, en las relaciones que podían ser entendidas de protección, o donde estaba mediado el uso de la fuerza física, también formaban parte de lo que se entendían que era cuidado. Lo mismo que aquellas acciones de mejoramiento del entorno o de la vivienda o del hogar. Por ejemplo, construirle en los barrios, ¿no?, los barrios que no tienen ese trazado urbano clásico de los sectores urbanizados, sino los que localmente se llaman las villas, digamos, muchas veces no está definida el pasillo. Muchos padres entendían que la construcción de ese pasillo con cemento, digamos, esa mejora, para que una hija en particular, en un caso, pudiera transitar con su silla de ruedas y circular por el barrio y poder acceder al centro de salud, era entendida como una forma de cuidado. Es decir, esa intervención en el espacio público a través de un conocimiento que estaba vinculado a su práctica laboral, como podía ser la construcción, y el mejoramiento de ese pasillo para que su hija
pudiera circular con la silla de ruedas y asistir tanto al sistema educativo como al salud, o poder salir de su casa, era entendido como cuidado, y no simplemente como una acción de construcción per se, un uso de sus conocimientos laborales para mejorar el hábitat, sino que estaban incluidos dentro de estas acciones de cuidado. En el marco de la pandemia, nos pasó que el registro, por ejemplo, que salió también en muchos de los medios, el registro de estas brigadas que salían a desinfectar los barrios, donde muchas de estas brigadas, por lo menos con los que pudimos charlar, estaban conformadas por hombres, ¿sí? Entendiendo que ellos podían llevar adelante, porque tenían maquinarias de fumigación, con el agua, con la lavandina, fumigar el barrio, ¿sí? Para poder matar al bicho, al coronavirus, y poder generar que no circulara tanto por el barrio el coronavirus. Esa acción, desde los sentidos de los propios padres, es entendida como cuidado. Ahora, claramente esa acción de cuidado no está asociada a estas otras acciones de cuidado más típicas de las maternidades, que pueden ser la construcción, el aseo, la preparación de los alimentos, el acompañamiento de determinadas instituciones, o el acompañamiento frente a algún padecimiento en particular. Sin embargo, sí están entendidas desde los cuidados. Y después, a raíz de estas intervenciones, o de poder pensar estos sentidos de los cuidados, un poco tratando de incluir las masculinidades en la propia noción de cuidado, nos remitió también a decir, bueno, de qué manera también el Estado está interpelando a las masculinidades, o en particular de qué manera el Estado está interpelando a las paternidades. ¿Sí? De qué manera se puede, cuando uno hace los registros de las políticas públicas vinculadas o que tienen como destinatarios los hombres, el modo en que muchas veces están interpelados no es desde un lugar de cuidadores, ¿sí? En general lo que se habla es que el padre no está, y se le trata de incluir al padre, obviamente, en estas acciones que mayoritariamente realizan las madres y que les genera todas las desigualdades que sabemos, la desigualdad en lo que es la participación en el mercado de trabajo, las desigualdades en lo que son la obtención de recursos, ¿sí? Muchas veces está la queja o el reclamo desde las políticas públicas en vinculación con esta noción o esta idea de las ausencias de las paternidades en las acciones de cuidado. Y ahí un poco lo que uno empieza a reflexionar es, bueno, de alguna manera no dejaría de ser interesante poder pensar, poder interpelar a la masculinidad en tanto cuidador. No solo en tanto cuidador para que participe más de las acciones que realizan las mujeres, no solo en tanto cuidador incorporándose a las actividades que tradicionalmente y mayoritariamente realizan las mujeres o las identidades femeninas, sino poder pensar a su vez las masculinidades, o interpelar a las masculinidades en tanto cuidadores desde los propios atributos de las masculinidades. ¿Sí? Es decir, no solo decir que hagan lo que las madres en general hacen, sino poder reforzar esas actividades, ¿sí? Que están vinculadas a estos cuidados masculinos. Es como poder ubicarnos, ¿sí? y poder comprender esto que llamado los cuidados masculinos, digamos, que no necesariamente están incluidos en este otro gran conjunto de los cuidados femeninos más tradicionales. Todo esto, ya como para ir cerrando un poco la idea, todo esto a su vez considerando tanto en el marco de la pandemia como también en un escenario post-pandémico, de cómo seguir contemplando la participación de estas masculinidades en las lógicas de cuidados desde la propia especificidad de las masculinidades de cuidado. Es decir, poder ampliar esa miopía, digamos, de la categoría de cuidado a que considere, digamos, a que comprenda
a este sector, a este componente masculino propio, ¿sí? Y no solo el femenino. Todo esto, y debido a que gran parte de mi trabajo se realiza en el marco de sectores vulnerables, comprendiendo que las desigualdades, ¿sí?, dadas sociales, socioeconómicas, sociales y económicas en nuestras sociedades, también están presentes en las formas de ejercer las paternidades, particularmente en los sectores más vulnerables. Es decir, si cuando uno trabaja con las madres entiende el drenaje de cuidados, ¿sí?, en donde las madres trabajan cuidando los de sectores medios, ¿sí?, y queda, digamos, ese proceso de cuidado y quedan más vulnerables los niños y las niñas de los sectores vulnerables, lo mismo uno puede entender en los sectores, lo mismo uno puede comprender qué sucede con las paternidades. Por ejemplo, y esto por fuera de la pandemia, pero ya sí pensando en un escenario post-pandémico, lo que puede suceder con las licencias de paternidad. Es decir, si bien uno en los sectores medios aboga por una ampliación de los días de las licencias de paternidad, también hay que comprender que en los sectores más vulnerables las licencias de paternidad en general son recontraescasas. Es decir, cuando la mayoría de los trabajos son informales, esas licencias de paternidad no están presentes. Es decir, las desigualdades de clase, digamos, están tan presentes en las lógicas de cuidado femeninos y maternales como en las lógicas de cuidado masculinos y paternales. Entonces, la intervención del Estado no solo uno piensa o uno propone o uno lo que puede registrar, sería interesante que pueda considerar interpelar a los padres de estas lógicas masculinas en las acciones de cuidado, sino que a su vez se contemplen las desigualdades para que no se vuelvan a generar las brechas cada vez más grandes entre lo que podrían ser los horizontes normativos, estos grandes modelos del buen cuidado, de la buena maternidad y de la buena paternidad, y que en los sectores más vulnerables se distancien las acciones, las posibilidades reales de llevar adelante esos modelos con los contextos sociales, las coyunturas en las cuales viven, ¿no? Es decir, las licencias de paternidad para los que no trabajan en el sector formal se vuelven imposibles porque no se llevan adelante porque no están comprendidas entre la ley de contrato de trabajo. Bueno, más o menos es eso. Bueno, muchísimas gracias, Vicky, por tus aportes. La verdad que es muy interesante. Ahora vamos a seguir con la exposición de Luciano Fabri. Él va a exponer sobre masculinidades y políticas públicas, una política feminista. Buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias a Alfonsina y a Matías por la invitación. Yo me vine así como muy entre casa, me superó la convocatoria. Les voy a compartir algunas ideas en base también a algunas experiencias que tienen que ver fundamentalmente con el recorrido, con el camino que venimos haciendo desde uno de los espacios de pertenencia que vengo habitando, que es el del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Yo, bueno, además trabajo en la universidad, como dijeron anteriormente, en el área de género y sexualidades del rectorado de la UNR. Daniel seguramente después nos comparta algunas reflexiones sobre estas políticas en el campo de lo universitario, así que en última instancia pues puedo como dialogar o complementar, digamos, desde ese recorrido en particular, pero en principio pensaba que podía ser interesante compartir alguna mirada en relación al trabajo que venimos haciendo desde el Instituto de Masculinidades, porque también implica quizás pensar los aportes al diseño de políticas públicas en torno al trabajo sobre masculinidades con varones en particular y con varones cisgénero específicamente, aunque no de manera exclusiva. Pues podemos debatir un poco también por qué el foco o la prioridad en estos sujetos en particular. Tiene quizás el condimento de que son políticas públicas también pensadas desde una asociación civil, ¿no? Desde una asociación no gubernamental.
En nuestro caso, el instituto lo conformamos hace casi 2 años, en noviembre del año 2018, de algún modo para reunir trayectorias y experiencias que veníamos transitando de manera dispersa, un grupo de compañeros y también una compañera que veníamos trabajando o en el campo del activismo, de las políticas públicas y la gestión pública en particular, más bien vinculado al ámbito de la salud, también desde los espacios académicos, y que de algún modo nos propusimos articular ese trabajo para poder llegar, digamos, de algún modo a incidir en cuál era el diseño de las políticas a llevar adelante en el campo de las políticas de género para trabajar específicamente, digamos, en torno a las masculinidades. Ahí, bueno, hay como un foco que tiene que ver con el involucramiento, ¿no?, de los varones en general y de los varones y género en particular, como decía antes, en la construcción de ese cambio social al que nos convocan los activismos feministas y de las disidencias sexuales y de género, que implica ya de por sí resonar, digamos, con ese universo, ¿no?, político, epistemológico, organizativo, y de algún modo inscribir el trabajo en torno a masculinidades dentro del campo de las políticas de género y feministas, lo cual no es algo autoevidente, ni que todas las organizaciones, espacios o investigadores que trabajan en torno a masculinidades lo piensen de igual manera. En todo caso, también después podemos profundizar un poco en esa tensión. Si el trabajo en torno a masculinidades es algo autónomo de los estudios de género y feministas, o de los feminismos en particular, o puede ser una política específica dentro de esa misma área. Hay también la necesidad de pensar en políticas de sensibilización y de interpelación orientadas fundamentalmente a la posibilidad y a la necesidad de registrar, de cuestionar y de erradicar ese ejercicio naturalizado de violencias machistas, los lazos de complicidad, las prácticas micromachistas, de algún modo ese repertorio de acciones en las cuales se sostienen y reproducen las desigualdades y violencias basadas en género, y al mismo tiempo la necesidad de visibilizar y de apostar a la proliferación de masculinidades críticas, disidentes con esos mandatos normativos de la cultura patriarcal, que de algún modo se basan en la reproducción de estas jerarquías y violencias, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con producir acciones, estrategias, contenidos desde una organización de la sociedad civil, sino también, de algún modo, la decisión de conformar este instituto tiene, digamos, un norte de incidencia política en el Estado, que claramente desde el último cambio de gobierno, digamos, presenta, digamos, como un espacio mucho más favorable a empezar a trabajar en este sentido. La jerarquización de todos los espacios institucionales en torno a las políticas de género en los diferentes niveles del Estado. El área que yo integro en la universidad es un ejemplo de ello. La dirección en la que está Ariel es un ejemplo de ello, y lo podemos encontrar en muchas otras escalas, en municipios, en provincias, e incluso en el Ministerio de Género, de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, ¿no? Y en este último caso en particular, en articulación con el Ministerio de Nación y también con la cooperación internacional, en este caso específico con la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas, venimos trabajando, y si no es hoy, mañana, seguramente ya tomé estado público en un primer relevamiento nacional de experiencias de trabajo con varones y masculinidades. Bueno, hace algunas semanas hicimos una primera presentación de esa apuesta en el marco del conversatorio en la Semana de Masculinidades en Debate que promovió el Ministerio de Nación, y que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de trabajar en relevar 3 universos en el marco de las experiencias de trabajo con varones a nivel nacional. Por un lado, las organizaciones sociales, es decir, no gubernamentales, que venimos trabajando en esta agenda desde hace un tiempo. En un segundo lugar, las experiencias en organismos públicos, como estas diferentes dependencias, áreas, direcciones, programas que fueron surgiendo en los últimos tiempos también empiezan a ser visibilizados y articulados. Y en tercer lugar, los espacios de atención a varones que ejercieron o que ejercen violencias, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental.
Esos 3 universos van a estar siendo relevados a partir de la difusión de 3 cuestionarios específicos, uno para cada uno de estos universos que mencionaba anteriormente, con la intención, por un lado, de generar una sistematización de todas esas experiencias existentes, de poder trabajar en la construcción de un mapa federal de espacios y de recursos, y también, ¿por qué no?, empezar a trabajar en el diseño de líneas de recomendación, de fortalecimiento institucional y organizativo, de articulación, de promoción de redes, de articulación entre las organizaciones no gubernamentales y los diferentes niveles del Estado, que de algún modo empiecen a elevar un poco la vara acerca de la agenda necesaria de construir en torno a este campo problemático que invita a pensar este panel. Bueno, eso es claramente un ejemplo de articulación y de construcción de una política pública que además está alentada y promovida, digamos, por actores que tenemos diferentes espacios de inserción, ¿no? Digo, de la cooperación internacional, de una organización de la sociedad civil y de una instancia de política pública estatal. Y que claramente tiene a las organizaciones de la sociedad civil, en este caso a nuestro instituto, en un lugar de promotor para que estas políticas existan. Una posibilidad de debate también, que tiene que ver un poco con este humilde título de la presentación, de si el trabajo en torno a las masculinidades desde las políticas públicas es o no parte de una política feminista, de una agenda feminista. Es una pregunta que en general genera incomodidades, genera resistencia, genera muchos debates, y que nos parece importante, digamos, de seguir, digamos, convidando, compartiendo, socializando, intercambiando, porque es parte también de la condición de posibilidad de que estas agendas que venía nombrando anteriormente tengan una aceptación, una legitimidad social en el marco de los activismos específicamente y de espacios más amplios en términos sociales y comunitarios, ¿no? Ahí una de las cuestiones que justamente aparece como discusión es esto que preguntaba antes, si estas políticas en particular forman parte o deberían formar parte de los espacios institucionales de políticas públicas vinculados a la perspectiva de género, ¿no? Hay quienes opinan que el trabajo con varones y masculinidades no debería estar alojado en los espacios institucionales de género, que están más asociados, al menos desde esos imaginarios, al trabajo con mujeres, feminidades y o algunas espectro más amplio de las diversidades sexuales y de género. En mi opinión, y creo que también es una opinión compartida, digamos, con quienes venimos trabajando en esta agenda, efectivamente la política en torno a masculinidades y el trabajo con varones en particular debe estar inscrito, debe estar alojado, aunque no de manera exclusiva, en los espacios institucionales de la agenda de género, que quizás a esta pregunta o a esta tensión no la respondería de la misma manera si estaríamos preguntándonos si una organización de mujeres y feministas es la que debe trabajar con varones y masculinidades, pero una organización de mujeres y feministas no es necesariamente una instancia, un organismo público estatal, ¿no? Y en el caso de los organismos públicos estatales que piensan en el trabajar, digamos, en torno a las políticas de género, nosotros creemos que no se trata de una política identitaria, sino de una política que intenta problematizar y transformar relaciones desiguales de poder, ¿no? Y que la orientación de transformación de esas relaciones debe contemplar de algún modo u otro a la diversidad, a la heterogeneidad de actores que intervienen en esas relaciones de poder, y por supuesto, entre esos actores, y fundamentalmente desde el lugar de reproductores y muchas veces de ejecutores de las violencias en las que se sostienen esas relaciones desiguales de poder, estamos los varones y género. Por lo cual, difícilmente vayamos a tener intervenciones eficaces desde las políticas públicas para prevenir, para erradicar las violencias basadas en género si no trabajamos con aquellos sujetos que principalmente las están ejecutando.
Esto parece de algún modo obvio, pero a la hora de bajar esa idea más conceptual a las líneas de trabajo, digamos, en términos de políticas públicas, no tenemos el mismo nivel de consenso. Y en ese sentido, yo creo que esto, por supuesto, no descarta, no niega, no intenta ni siquiera relativizar que la prioridad de estas agendas de políticas públicas en torno a la perspectiva de género tienen que ver con el trabajo con aquellas personas que se encuentran en situación de vulneración de derechos por encontrarse en situación de víctimas de estas violencias de las que estábamos hablando, ¿no? Pero de algún modo no nos estaría alcanzando solo con la asistencia, acompañamiento y con el trabajo con las personas que están en situación de víctimas, sino trabajamos también con estos otros actores que intervenimos en la reproducción de estas desigualdades y violencias. Y ahí, en todo caso, a partir de esta aceptación o de este planteo, digamos, podemos empezar a desandar otras tensiones u otras resistencias u otros debates más específicos vinculados a algunas aristas en particular. Una de ellas creo yo que tiene que ver con la agenda, ¿no? Con cuál es la agenda de trabajo desde las políticas públicas en torno a las masculinidades y a los varones en particular. Si esa agenda es exclusivamente la agenda de la prevención, la erradicación y los abordajes de las violencias machistas, o si también podemos pensar en algunos otros tópicos vinculados a esta agenda. Bueno, Vicky traía la discusión en torno a las paternidades, a las políticas de cuidado, podríamos pensar también en torno a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, a la educación sexual integral, a los abordajes comunitarios, a la transformación de la división sexual del trabajo, bueno, y varios temas más, por supuesto, ¿no? En algunos casos, y esta tensión también se da dentro del campo de los estudios y activismos sobre masculinidades, hay quienes plantean que todos estos tópicos, que no son exclusivamente de la agenda de las violencias, son secundarios y en algunos casos irrelevantes, y en algunos casos incluso plantean que son de algún modo desvíos de cuál debe ser el eje prioritario del trabajo con varones, que es prácticamente y de manera exclusiva el abordaje de las violencias machistas. Y yo creo, y creo que acá podemos compartir también con otros compañeros y compañeras esta mirada, que la clave no está tanto en el tema o en el tópico o en el eje de esa agenda, sino en el enfoque, ¿no? Desde dónde miramos y qué nos proponemos, cuál es el horizonte de esa política, de esa intervención. Porque se puede trabajar violencia, efectivamente, y hacerlo desde una perspectiva prefeminista, ignorando la inscripción del ejercicio de estas violencias en una configuración patriarcal del poder, y en ese sentido trabajar violencias no te garantiza que sea una mirada relacional, de algún modo nutrida por las perspectivas históricas que los feminismos nos vienen convidando para el abordaje precisamente de la violencia en un sentido político, estructural e integral. Y también se pueden trabajar una amplitud de temas, como algunos de los que mencionaba anteriormente, como puede ser el de los cuidados, desde una perspectiva relacional, de sensibilización, de prevención, de promoción, que ponga el foco también en la necesaria democratización de las relaciones de poder atravesadas por el género. Digo un ejemplo concreto en relación a esto último. Yo integro el consejo asesor, digamos, ad honorem del Ministerio de Nación, de Mujeres, Género y Diversidad, y venimos intercambiando y haciendo algunos aportes en relación a las campañas vinculadas a las políticas de cuidado, ¿no? Una campaña en concreto que se llama Cuidar en Igualdad. Y aun cuando la campaña se propone, digamos, trabajar en la democratización de las tareas de cuidados, trabajar en, de algún modo, erosionar esos mandatos que asocian el cuidado al universo de las feminidades, limitando la posibilidad de desarrollar otros proyectos personales, laborales, militantes, que no pongan a las mujeres y feminidades en el lugar de estar disponibles para cuidar las necesidades de los demás.
se plantea la necesidad del involucramiento de una diversidad de actores como el Estado, el sector privado, las organizaciones sociales y comunitarias, pero en la versión inicial, de algún modo, lo que aparece brillando por su ausencia es una interpelación específica hacia los varones y masculinidades, ¿no? Y si entendemos que el cuidado, a la hora de pensarlo de una perspectiva de género, tiene que ver con una dimensión relacional, ¿cómo vamos a democratizar esas tareas y, de algún modo, alivianar la carga, digamos, que implica la feminización de las tareas de cuidado, digamos, y fundamentalmente la división sexual del trabajo, si no producimos una política específica, digamos, que interpela a los varones para su involucramiento en este universo de tareas. Y por otro lado, digamos, hay una interpretación de que involucrar a los varones en la política de cuidados es involucrarlos solo desde la sensibilización acerca del derecho de los varones a cuidar. Y por supuesto que esa es una de las aristas importantes, poder pensar en que, por ejemplo, los varones padres deben tener, digamos, licencias más extensas para poder tener otra dedicación a esas tareas de cuidado y de algún modo cumplir con el derecho de sus niñas a ser cuidados y también con su derecho a poder cuidar. Se estaba de algún modo soslayando también que no se trata solo del derecho de los varones a cuidar, sino de la corresponsabilidad en hacerlo, ¿no? Y eso tiene que ver con poder pensarlo en términos relacionales, porque el hecho de que los varones no cuidemos, o que en general cuidemos menos que las mujeres, no solo redunda, digamos, en un déficit para las personas que deben ser cuidadas y en un incumplimiento del derecho de los varones a cuidar, sino también en una imposibilidad de aquellas personas que están dedicadas fundamentalmente a cuidar de otros, de no poder cuidarse a sí mismas, o de postergar el cuidado de sí mismas para cuidar a otros, porque ese es el mandato, digamos, que funciona en el marco de esta cultura patriarcal, y además no poder desarrollarse en otros ámbitos de la vida como quisieran o pudieran hacerlo, ¿no? Digo, pensarlo en términos relacionales es justamente poder atender no solo a cómo eso afecta a los propios varones y masculinidades, sino también a las personas con las cuales nos relacionamos. Y por supuesto tampoco restringir este debate a una cuestión interpersonal, sino entender que esto se inscribe en una estructura social de poder y que hay que pensar entonces políticas que transformen esa estructura y no solo interpelen a los varones en su individualidad. Digo esto para poder intentar ejemplificar un poco de qué se trata esto, de desde dónde miramos los tópicos de la agenda, y que no se trata solo del eje o el tópico en particular, sino de la mirada y de qué marcos teóricos, epistemológicos, políticos alimentan esa mirada. En segundo lugar, una otra tensión puede tener que ver con algo que venimos debatiendo en particular en torno a las líneas de trabajo con varones que ejercen violencia, y sobre todo a cómo comunicamos esas líneas de trabajo desde determinados espacios gubernamentales o no gubernamentales, por las resistencias y reacciones que vienen generando estas políticas, donde muchas veces pareciera que esperamos que la comunicación política institucional en torno a esta agenda nos hable a aquellas personas que ya nos identificamos con los feminismos y que podemos tener algunos pruritos o algunas resistencias sobre el abordaje de las masculinidades desde el Estado. Y no que esa comunicación política institucional hable a quienes está dirigida, ¿no? Que no son necesariamente varones feministas o sujetos feministas, sino en general personas que están bastante distantes de esta agenda, con muchas resistencias, y que probablemente no vayan a atender a una comunicación institucional que ponga el eje en que las violencias machistas son políticas estructurales e integrales, sino que necesitamos otros formatos de comunicación que dialoguen con esos sujetos, con sus subjetividades, con sus resistencias, que no van a ser las comunicaciones que quizás nos caigan mejor a aquellos que venimos pensando las violencias ya desde perspectivas feministas, ¿no? Creo que ahí también tenemos que poder plantearnos algunos debates, y tenemos fundamentalmente que ser creativos, porque hay casi todo por hacer, en el sentido de encarar un doble desafío en el marco de una nueva etapa política, digamos, que implica nuevos abordajes de estas agendas desde la política pública estatal,
que por un lado nos permitan ampliar y consolidar los consensos hacia adentro de los propios movimientos de activismo en torno a estas luchas, consensuar que efectivamente es necesario trabajar con los varones que ejercen violencia desde el Estado, pero al mismo tiempo amplificar el alcance de nuestros mensajes y de nuestras políticas hacia esos sujetos que no son justamente los que están involucrados en esta agenda, ni mucho menos en estas especificidades, digamos, que debatimos entre quienes activamos, investigamos o gestionamos estas políticas. Y por último, otro debate y otra tensión tiene que ver fundamentalmente con si aceptamos que el trabajo en torno a varones y masculinidades sea parte de la agenda política pública estatal, cuáles son los recursos, ¿no? Y si de algún modo estamos disputando los recursos destinados al trabajo con las sujetas prioritarias, destinatarias de estas políticas, que fundamentalmente son las mujeres, feminidades y diversidades y disidencias, ¿no? En primer lugar, en torno a esto yo querría decir que el trabajo de prevención y erradicación de las violencias ejercidas por los varones no es ajeno al sistema de protección integral de las violencias ejercidas contra las mujeres. De hecho, la misma ley 26485 plantea en su articulado la necesidad de generar dispositivos, dice, de reeducación o de rehabilitación, no son necesariamente los conceptos que más me gustan para nombrar esta política, pero que claramente, digamos, contempla dentro del sistema de protección integral de las violencias que se ejercen contra las mujeres en sus relaciones interpersonales, el trabajo con los varones agresores. Ahora bien, esto no se trata de desviar los recursos de la población, del trabajo destinado a abordar el acompañamiento, digamos, con esa población vulnerabilizada, en situación de víctima, sino en poder pensar cuáles son las tensiones, cuáles son los desafíos, cómo construimos una agenda que nos permita incorporar mayores recursos. Por ejemplo, bueno, ahí, salvando las distancias, por supuesto, en términos geopolíticos, el otro día compartíamos una instancia de conversación con los compañeros de Gizondus, que es la iniciativa de trabajo con varones dentro de Macunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, y ellos planteaban que cuando llevaron el debate a las instancias legislativas y ejecutivas acerca de la creación del programa específico para el trabajo con varones, plantearon una cláusula que era que esto era un presupuesto ad hoc, que no podía de ningún modo sacarse esos recursos de la caja que ya estaba prevista para el trabajo con las mujeres, ¿no? Digo, como para poner un ejemplo de formas de abordar esta tensión en torno a los recursos, y por supuesto también pensando en que tenemos que involucrar a otras agencias del Estado, que no son las que específicamente trabajan con las mujeres en situación de víctima o en la restauración de derechos, digamos, de las diversidades sexuales y de género, sino que también salud, justicia, educación, seguridad, otros espacios institucionales puedan estar tomando dentro de su agenda de trabajo y con sus recursos específicos algunas líneas en relación al abordaje de las masculinidades y el trabajo con varones. Bueno, esto a grandes rasgos como para compartir algunas aristas del posible debate en torno a qué podría significar construir una agenda de políticas públicas para el trabajo con varones, fundamentalmente pensándolo como parte de una agenda de las políticas feministas desde el Estado. Bueno, hasta ahí lo dejo, gracias. Muchísimas gracias a vos, Luciano, muy interesante todo lo que decís. Muchísimas gracias por tu exposición y también por el trabajo que llevan a cabo en el instituto. A continuación, le vamos a dar la palabra a Ariel Sánchez. Él va a exponer sobre varones, masculinidades e igualdad, desafíos y lineamientos para pensar su inclusión en las políticas públicas. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días todavía, si estaba mirando la hora, a ver si nos habíamos pasado de las 12. Qué bueno que habló justo Lucho antes que yo, porque además de estar en la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, formo parte del instituto desde antes de estar en la provincia, entonces venimos discutiendo un poco estas cosas y hoy tengo como la posibilidad de estar a cargo de una dirección que tome algunas de estas discusiones, de estas inquietudes,
y por supuesto cada una de las cosas que voy haciendo siempre los tengo ahí a mis compas del instituto para preguntarles, consultarles, inclusive hacer trabajos en conjunto. Ahora os voy a contar algunos. Me interesa, quiero retomar algo que dijo Lucho al principio y después voy a retomar algo que dijo Vicky también, porque digo, dos temas que tomamos inmediatamente cuando pensamos la dirección y se pensó el ministerio fueron como dos tipos de estrategias, una más preventiva y de promoción y sobre todo vinculada al eje del cuidado, si se quiere, y otra más vinculada a los abordajes con varones que ejercen violencia por razones de género. La pandemia hizo que esta segunda estrategia creciera un poco más, como que ante ciertas alertas y ciertas situaciones que se estaban dando vinculadas a violencia por razones de género, hizo que creciera bastante más la estrategia del abordaje con varones que la de promoción y prevención. No sé si esto fue bueno o malo, pero a veces desde el Estado se terminan tomando decisiones a veces creativas, a veces desde la urgencia, a veces de salir a dar una respuesta inmediata que quizás no eran las pensadas en el inicio. Pero igual me gustaría como retomarlas porque creo que también hay un aprendizaje de ese proceso y sobre todo del proceso de creatividad que tuvimos que tener en estos últimos meses. Para diferenciar sobre todo de la planificación, ¿no? El pasaje de la planificación a la vida real, digamos. Pero hay algo que dijo Lucho que me parece que estuvo ahí presente desde el inicio en la construcción del ministerio, cuando la ministra piensa la estructura, digo, con sus asesoras, con las subsecretarias, arman una estructura del ministerio y piensan en la incorporación de una dirección de promociones de masculinidad para la igualdad, y dónde la sitúan en una estructura, nunca se pensó como una política identitaria, ¿no? Y esto que decía Lucho, sino una política para pensar las relaciones de poder, digo, y para ir desarmando ciertas relaciones de poder y poner en evidencia relaciones de desigualdad, de exclusión, de vulneración, pero jamás fue pensada como una política identitaria, tanto en términos preventivos y de promoción, como en términos de estrategias de abordaje de las violencias. Lucho lo mencionaba recién en relación a las instituciones públicas como el Ministerio de Nación y como el Ministerio de las Mujeres, pero también las universidades públicas poniendo, digamos, ahí, creando áreas género, direcciones de género, digo, cómo se pone eso en evidencia, se le da recursos, visibilidad, y cómo eso es producto de lo que vinieron a discutir, sobre todo en los últimos años, los movimientos feministas y diversidad sexual, digo, que ya venían discutiendo desde hacía muchísimos años, pero parece que en los últimos años, en el escenario público, y también privado, ¿no? Pero ya no había forma de ocultar o poder no dar cuenta de esa discusión, las escuelas, los ámbitos laborales, los espacios, las universidades, los pasillos empezaron a verse conmocionados por las discusiones de los feminismos y las diversidades sexuales. Y eso que podía ser dicho un tiempo atrás, ahora se transformaba como en algo imposible de decir, ¿no? Como algo que quedaba mal, que no se podía decir. Hay ciertas discusiones que ya no se podían tener. Entonces digo, esa conmoción de los contratos sociales, que son necesariamente contratos sexuales y de género también, ¿no? Los ministerios vienen un poco a responder eso, me parece. Son efecto de dar una respuesta en el ámbito de la administración pública estatal, a esas discusiones que se venían dando o a ese escenario conmocionado que necesitaba de respuestas urgentes, en términos de promoción y en términos de abordajes de violencia. Y cuando se piensa la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género, tiene un nombre larguísimo, pero un poco, era como darle nombre descriptivo a lo que se buscaba, ¿no? Esto de no tener un nombre identitario para qué es esa masculinidad que se enfrentaría o que viene a
a modificar la masculinidad patriarcal, sino que era pluralizarla y orientarla hacia las políticas de igualdad, tuvo algunas preguntas iniciales, ¿no? Tuvo algunas preguntas que me gustaría mencionar, algunas así en general, que tienen que ver un poco con lo que planteaban tanto Vicky como planteaba Lucho, ¿no? Vinculado a los abordajes de violencia, a pensar políticas de promoción vinculado a la reproducción de ciertas formas de violencia vinculada a la masculinidad normativa, pero también pensar otro tipo de agendas, que se aleje de solamente los abordajes de la violencia. Y bueno, un poco era cómo construir políticas de cuidado que incluya esos varones cis heterosexuales, sobre todo, cómo pensar paternidades que intervengan de cuidados, en los cuidados, y esto que decía Vicky un poco me resuena, esto me resuena no solo del ámbito de lo público y del trabajo en la gestión pública, sino de investigaciones de cómo los varones nombraban un montón de prácticas que yo siempre las asocié al control, y al control y a la protección, pero que ella intentaba como pensarlas como dentro del amplio abanico del cuidado. Después también, si el placer y el consentimiento es una posibilidad dentro de los vínculos sexuales, afectivos y amorosos, cómo producir formas de habitar masculinidades por fuera de esas complicidades y silencios machistas que sostienen gran parte de las estructuras de desigualdad de género y sexualidad, cómo pensar una sociedad que reconozca formas de varón alejadas del desarrollo de una sexualidad siempre activa y penetradora. Bien, ¿qué lugar podemos ocupar los varones en las políticas y en las luchas por la igualdad de género? Y sobre todo, ¿qué lugar podemos ocupar los varones en políticas feministas desde el Estado, digo, ¿no? De esto, de una agenda desde los feminismos populares, pero estatales también, ¿no? ¿Cómo desarmar las dinámicas de complicidad machista que han constituido el eje central de los vínculos entre los pares de género? Bueno, estas preguntas que sin duda están en la vida cotidiana, no solo de los varones, sino también de las organizaciones sociales, los espacios educativos, sindicales, pero que han mermado, digamos, también en el ámbito estatal, un poco resuenan cotidianamente al momento de pensar estrategias y políticas públicas, digo, ¿no? Respondiendo esto, y estaba bueno eso que decía Lucho de la comunicación política, digo, cómo pensar la comunicación política de estas estrategias, porque es un poco responder a la demanda de los movimientos y feminismos, de la diversidad sexual, que vienen a poner en jaque esos pactos de género y sexuales que estaban naturalizados, que en algunos casos completamente naturalizados, pero el momento de construir comunicación sobre ello, cómo hablarle a quienes deberían ser los destinatarios de esas transformaciones o deberían pensar esas estrategias, por ejemplo, en el abordaje con varones que ejercen violencia de género, y que se vean interpelados en eso. Digo, esto que decía Lucho, ¿cómo comunico una campaña que apele o interpele al desarme de formas de violencia machistas, de complicidades, de silencios? Digo, sabiendo que voy a perder el reconocimiento de quien desde un lugar ya más aprendido, formado, más vinculado, llama a eso como violencias estructurales de la desigualdad de género, pero yo no puedo comunicarlo así a un varón que reproduce todos los días de manera naturalizada un montón de formas de violencias y prácticas machistas. Bueno, estas discusiones las tuvimos todo el tiempo y de cómo comunicar. Digo, cómo comunicar y cómo ir tejiendo también alianzas. Digo, porque también pensar el Estado y las políticas feministas en el Estado tiene que ver con la construcción de esas redes, digo. No pensar simplemente desde un lugar, de un eje como central, de donde se dirigen las políticas, sino siempre haciendo esa alianzas con movimientos, con organizaciones políticas que vienen pensando estas cuestiones. Por eso, en gran parte, yo creo que tuvimos, muy entre comillas, ¿no?, cierto éxito en términos comunicacionales también, al momento de pensar ciertas estrategias en el trabajo con varones y masculinidades, no solo porque se quiso hablar de esto, sino porque fuimos discutiendo de antemano estas resistencias que sabíamos que existían, digo.
no solo yo, sino mis compañeras, digo, la subsecretaria, la ministra viene de un ámbito sindical, digo, pero también las subsecretarias vienen de los feminismos, digo, conociendo también esta resistencia, siendo ellas muchas veces discutidoras de las políticas orientadas a los varones y repensándola, digo, es que tejimos cada una de estas estrategias no de manera aislada, del trabajo como varones de manera aislada, por eso decía, no es una política identitaria, digo, el trabajo de varón de manera aislada, sino la dirección siempre fue pensada como pivoteando dentro de la subsecretaría que genera las políticas de igualdad de género y diversidad sexual, y también en vinculación constante con la política que construye las estrategias de abordaje integral de las violencias. Nunca como algo aislado, digo, no es que se trabajaba con mujeres, diversidades sexuales y por acá trabajamos con varones, sino que siempre situada la política con varones cis heterosexuales y también en potenciar otros modos de visibilizar y habitar masculinidades que pueden no venir en cuerpos de varones cis heterosexuales, digo, empezar a potenciar y a dar visibilidad a eso, siempre pensándola en relación, digamos. Y ahí, y tejiéndola como estrategias integrales. Digo, si hay una dirección que trabaja políticas de cuidado, la dirección de masculinidad va a dar como una mirada dentro de esa política de cuidado, pero no va a establecer un trabajo aparte con los varones, sino que siempre vinculando ahí, como dando una mirada. Digo, no solo dentro del ministerio, sino con otros ministerios. Estamos trabajando en justicia, por ejemplo, con los abordajes con varones que ejercen violencia de género en el marco del servicio penitenciario bonaerense. Con salud, en todas las políticas de formación sobre todo de quienes están en los CPA o en centros de atención primaria, incorporando la mirada de la masculinidad como factor de riesgo para pensar los abordajes, digamos, por ejemplo, con consumo problemático, ¿no? Que no era incluida esa mirada, bueno, empezar a mirar eso, digo, ¿qué ocurre con el consumo problemático? Que de repente ahora se dieron cuenta que eran todos varones, digo, los que pasaban, o la mayoría de los casos, digo, eran 90% varones, y nunca habían registrado el género de esas personas que pasaban por los centros que atendían consumos problemáticos. Bueno, empezar a registrar el género de eso, y empezar a tener una mirada de eso, pero siempre en términos relacionales. Y esto es importante tener en cuenta para cómo fuimos y cómo seguimos pensando, tanto en pandemia como en prepandemia, como en pospandemia, las políticas destinadas o para pensar masculinidades y varones, siempre en términos relacionales y siempre orientadas a comunicarlos de la mejor manera posible, que no se pierda, vaya a desarmar esas complicidades, pero que tengamos muy claro a quién se la estamos comunicando. Y en ese sentido me gustaría contar dos cuestiones, una que nos quedó ahí más trunca por esto de la pandemia, que fue toda una campaña comunicacional, pero también formativa, destinada a pensar políticas de cuidado. ¿No? Y políticas de cuidado, no solo en términos familiaristas, sino pensar la posibilidad de los varones como cuidadores. Ahí nos habíamos puesto como estrategia el trabajo en dos espacios, o en tres, pero dos fundamentales. Uno que tenía que ver con centros deportivos o clubes, otro que tiene que ver con los sindicatos, y otro que tiene que ver con organizaciones sociales o políticas. Digo, que no necesariamente trabajan el tema de masculinidad. Sí pueden tener, cuando pienso en organizaciones políticas, no solo con estas organizaciones que mencionaba Lucho, que grupos de varones que ya vienen trabajando en la reflexión sobre los mandatos de masculinidad, sobre el desarme de ciertas complicidades machistas, sino organización política que tiene sobre todo trabajo en territorio. Ahí nos interesaba trabajar fundamentalmente con referentes, tanto de sindicatos, de centros deportivos, como de organizaciones sociales y políticas, para repensar estas dinámicas de cuidado y pensar sus trabajos como referentes o dirigentes, y ahí pensar cómo la reproducción en ciertos espacios políticos de violencias políticas vinculadas al género, cómo piensan sus espacios de referencia, muchas veces vinculados a los mandatos de
masculinidad. Y ahí me resonaba un poco lo que decía Vicky, un montón de esos referentes cuando piensan su cuidado, y acá yo ahí tendría, digo, ahí sumaría la mirada que dice Vicky, pero con algunos recaudos y algunas alertas, digo, que me parece que las tiene, digo, al haberla escuchado. Digo, muchas veces las políticas de cuidado de esos referentes, y en pandemia quedó muy claro, están vinculadas a actividades que son pensadas muy positivamente, digo, en el escenario de lo público, vinculadas a esto, al control, a la protección de otorgar cierta protección pública, ¿no? Esto, en un sindicato ser quien va a defender los intereses, en una organización política quien te consigue las cosas o le arranca así al Estado esas cuestiones, quién te lleva el bolsón de comida, digo, en contexto de pandemia o no, digo, quién ocupa esos lugares de protección que inclusive son registrados en términos de éxito público. Digo, y me parece importante, si bien ampliar el concepto de cuidado ahí, y pensar que sin duda lo están pensando como políticas de cuidado, y no es que lo están pensando como la reproducción de la dicotomía público-privado, o sea, no están pensando en todo eso, sino que están pensando en políticas de cuidado. Lo que alentamos, empezamos a pensar con referentes, y sobre todo a partir de demandas específicas de referentes barriales y territoriales y de referentas que vienen haciendo un trabajo sostenido en el acompañamiento de un montón de situaciones, no solo de violencia, sino de situaciones emocionales de un montón de personas que están en territorio. Es como los referentes varones, y sobre todo varones cis heterosexuales, digo que hay que nombrar quiénes son esos referentes masculinos, digo, en algún punto, no registran ni siquiera en su mirada del territorio, en su mirada del barrio, no registran este tipo de cuestiones. Digo, hay una ceguera ahí al momento de mirar cuestiones más vinculadas a situaciones de violencia o a la emocionalidad de las personas. Digo, la situación más concreta que nos encontramos en los barrios cuando acompañamos ciertos operativos es que teníamos a las mujeres ahí acompañando, sabiendo qué pasaba con cada una de las mujeres de ese territorio, qué pasaba puertas adentro, si se quiere, y los varones no, sabían a quién le habían dado, digo, tenían un registro de cómo habían pedido las cosas del Estado, qué bolsones tenían que llegar, cuáles no, digo, tenían registros de esta cuestión más protectiva, pero jamás le habían hecho una pregunta que puede parecer tonta, pero es desactivadora de un montón de conflictos, que hay que preguntarle a un compañero que lo tiene como referencia, che, ¿cómo la estás pasando en este contexto donde o bajó el laburo o no podés salir a trabajar, digo, porque estaba en condiciones de completa irregularidad y había perdido el trabajo, digo, y eso a los varones, digo, en muchos casos, al constituir parte de estructural del modo en que se hacen varones en esta sociedad, digo, la pérdida de la posibilidad de proveer puede generar, digo, efectos nocivos no solamente sobre su cuerpo, sino en el ejercicio de violencia y vulneración de otras personas, digo, como herramienta a veces casi reactiva para resolver su incertidumbre o su conflicto, ¿no? Bueno, ir trabajando con estos referentes, esta incorporación que no es tanto de masculinidad, acá no entra masculinidad, sino que es tener una perspectiva feminista y de género. Esto implica, digamos, el carácter relacional, que empiecen a construir esa mirada, y en ese sentido es otro modo de habitar masculinidades, porque es otros modos de habitar esas referencias. Después, sin duda, pensar cuestiones más de violencia política ahí, ¿no? ¿Qué lugares habitamos? ¿Cuáles dejamos de habitar? ¿Y qué lugar le damos a las compañeras en esos espacios políticos que estamos, sean sindicatos, sean también centros deportivos? Digo, acá trabajamos mucho con entrenadores, sobre todo, cómo pensar que el lugar del desarrollo de la competitividad sin necesariamente construirse desde lugares de la vulneración de la otra persona, que es lo que suele demandarse en centros deportivos, esto de matar al otro casi, ¿no? Matar al otro, que termina construyendo cierta grupalidad masculina que con esta lógica casi de la guerra.
pero que está, y del guerrero, digamos, que va a eliminar al otro. Ahí, el otro día me encontré mirando televisión, que no suelo mirar televisión a la noche, tarde, me encontré así, y había un programa, yo creo que era fin de semana, que me parece que era la traducción antes se llamaba Policías en Acción, ahora se llama Cámaras en Acción, pero me di cuenta porque era la misma estética. Y como mostraban un conflicto que para mí está muy vinculado a esto de la política y el modo de ejercer política de los referentes políticos y cómo se gana una batalla política. Y ahora lo voy a vincular por una de las campañas que hicimos del ministerio que había un comentario de alguien que es compañero y que inclusive acompañaba políticamente la gestión, pero hizo un comentario vinculado a masculinidad que me parece interesante para pensar. Ahí en Cámaras en Acción mostraron una escena de un conflicto que le iban a hacer un reclamo al gobierno de la ciudad, ¿no? Que había entrado uno a negociar y había salido con que iban a revisar las propuestas que habían llevado. No es que había salido con una victoria completa, con un 100% de victoria completa, que es lo que querían, que se abran determinadas cosas, ¿no? Entonces cuando sale, otro compañero que estaba ahí empieza como muy prepotente a bardearlo y decía que él quería entrar, porque él había sido muy débil. Y decía como si yo entraba y decía que iba a golpear en el escritorio, ¿no? Como que esa era la forma de ser fuerte y de ganar una batalla política. Digo, como ese ejercicio, digamos, era el único modo de ganar una batalla política. Y esto lo vinculo con esto. En unas campañas que hicimos desde el ministerio, que se llamaba Salgamos Distintos, que apuntaban en este contexto a pensar algunos mandatos de masculinidad, un compañero comentaba ahí abajo, decía, pero al final nos quieren débiles frente al poder y no sé qué, como cuando venga el enemigo, y nos quieren débiles frente a eso y no vamos a poder luchar, digo, desconociendo que fueron las mujeres y los feminismos las que hicieron el primer paro en el gobierno anterior, digo, ¿no? Desconociendo que las formas a veces de complicidad machista que se dan en algunas organizaciones políticas terminan menos luchando y desarmando lógicas y más arreglando y negociando, digo, pero desconociendo eso de las lógicas, digo, hay algo ahí que en el uso de la fuerza y en esa cuestión protectiva y del ejercicio de la vulneración es donde está la verdadera identidad y la verdadera lucha y lo que nos va a volver victorioso. Pero estaba preocupado esto de cómo, si desarmamos el ejercicio de la vulneración y la violencia, vamos a terminar siendo débiles frente al poder. Bueno, eso me parece un tema que encuentra resistencias al momento de pensar promoción y prevención. Creo que ya estoy casi en tiempo, ¿no? Alfonsina, sí, perdón. Lo otro que me gustaba era pero que lo habló Lucho igual, es que nos pareció fundamental también desarrollar estrategias no punitivas para el abordaje con varones que ejercen violencia de género. Por esto que decía Lucho, había un límite, digamos, en los abordajes punitivos muy claro, digo, no solo por la reincidencia en alguien que fue denunciado, se resolvía la causa o esa situación puntual, que a través de una perimetral, lo que sea, listo, no volvía a ejercer violencia con esa persona y esa persona volvía a ser denunciada por otra, por hechos similares, digo. Entonces, empezar a desarrollar desde el Estado estrategias no punitivas para el abordaje con varones nos pareció fundamental. Digo, no era una política del Estado provincial, sí era política de asociaciones civiles o de algunos espacios municipales, pero de manera dispersa. Y en ese sentido nos dimos un lineamiento de creación de espacios de trabajo con varones que ejercen violencia en municipios a través de capacitación, un fortalecimiento de esos espacios a través de recursos económicos con un programa que se llama Comunidades sin Violencia, y también acompañamientos técnicos. Y actualmente estamos trabajando en conjunto con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, y en el marco de esta iniciativa Spotlight que contaba Lucho, en el armado de lineamientos metodológicos que sirva para todos los dispositivos de la provincia, crear esos dispositivos, pero también tener estrategias comunes, no solo para el abordaje con varones que ejercen violencia de género, sino también para el registro, que es lo que hoy no tenemos. Hoy no hay registro del pasaje de esos varones por muchos de esos dispositivos,
hay registros precarios y parte de las políticas públicas, digo, saben que son los numeritos, en las políticas públicas son fundamentales, digo, y hacer el registro y una estadística de eso para construir diagnósticos también más certeros de cómo está funcionando esa política pública e ir mejorándola. Y ahí hicimos, digo, esos lineamientos para el trabajo con los espacios municipales y desde la provincia para acompañar remotamente esto, sobre todo porque se discontinuaron, armamos una línea telefónica que es de primera escucha, que primera escucha es varias escuchas en realidad, seguimiento y después derivación a esos espacios grupales. Pero en principio estamos resolviendo esas primeras escuchas que, digo, a espacios y a trabajo con varones desde, sobre todo desde los juzgados civiles, sobre todo de los juzgados civiles, de familia y juzgados de paz. Así que, bueno, me recontrapasé, me parece, disculpen, pero cualquier cosa seguimos charlando. Muchísimas gracias, Ariel. La verdad que es muy interesante todo lo que decís y dan ganas de escucharte muchísimo tiempo más. Ahora, a continuación, le voy a ceder la palabra a Daniel Jones, que va a presentar desafíos y propuestas para el trabajo con varones sobre masculinidades, las universidades como laboratorios de políticas públicas. Bueno, muchas gracias. Primero quería agradecer a Alfonsina y a Matías por su trabajo de coordinación y también a Cintia Ferrari, que andaba por ahí conectada, que creo que fue la que sugirió mi nombre. Veo mucha gente conocida y amiga. Para mí es un gusto estar en este panel, y cuando me invitaron a participar hice varias preguntas antes de hacerlo para saber un poco la composición y por creer que había otras personas más idóneas para hacerlo, tanto por trayectoria temática como por militancia, al tratarse también y experiencia de gestión de políticas públicas, ¿no? Me parece que ahí el recorrido de Vicky que señaló al comienzo, pasando del estudio de maternidades a paternidades, es un enroque muy potente, sobre todo siendo que la agenda de paternidades en lo que a investigación respecta en Argentina tiene una vacancia muy significativa, ¿no? Es sintomático que así como en general se estudia más los sectores populares que las clases altas, en investigación social se estudia mucho más a las mujeres y se las explora y recontraexplora, y como dice un amigo antropólogo, entre la investigación académica y la investigación policial a veces hay una baldosa de distancia y habría que ver cuánto de esa investigación sobre las maternidades tiene de escrutar cuán buenas madres son. Y por otro lado, al estar Ariel y Lucho, también me quise bajar de la mesa, y más cuando me enteré que hablaba después de ellos, porque con la vasta experiencia y recorrido que tienen, casi que cualquier cosa que iba a decir iba a sonar banal. Pero bueno, como una vez que uno acepta ir a una mesa no se la puede pasar pidiendo disculpas, para eso en todo caso está la terapia psicoanalítica, voy a traer un PowerPoint para compensar esa falta y plantear una serie de desafíos y propuestas que están muy en sintonía con las 3 intervenciones previas, que no las coordinamos, pero que realmente plantean algunas preguntas que paradójicamente las exposiciones previas ya fueron esbozando respuestas. Me parece que el valor de seguir haciendo alguna de estas preguntas es que el campo de políticas públicas sobre masculinidades, y yo me animaría a decir que el campo de investigación en masculinidades, en el caso argentino y posiblemente latinoamericano, es mucho más incipiente que el de otras coordenadas geográficas, ¿no? Digo, no somos la academia norteamericana, ni la academia canadiense, ni siquiera la academia australiana, que tiene como un largo recorrido sobre estas temáticas, y que muchas de las reflexiones y debates que se dan en esas academias del norte o de esos sures privilegiados, como puede ser el caso de Australia, no necesariamente nos dan herramientas directamente utilizables para pensar las políticas públicas en los contextos latinoamericanos. Con lo cual, voy a plantear estas preguntas, como decía, trayendo algunas respuestas que ya dieron las exposiciones previas, y también señalar en qué contexto político debemos situar esto, ¿no? Digo, me parece que los compañeros antes lo daban por presupuesto porque es un piso común que compartimos, pero a veces cuando hablamos de políticas públicas
y sin pensar exclusivamente en políticas públicas como políticas estatales, como bien señalaba, por ejemplo, Lucho, digo, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales. Yo durante muchos años, más de 8, vengo investigando las respuestas no estatales en políticas de drogas, es decir, los dispositivos terapéuticos, ¿no? Cómo organizaciones religiosas, movimientos sociales, dan respuesta ahí donde el Estado no llega, o donde el Estado no sabe, no puede o no quiere, y muchas veces con fondos estatales parcialmente, pero con mucho de diseño y ejecución de parte de organizaciones religiosas u otro tipo de organizaciones sociales. Entonces, bueno, digo, sin considerar un modelo de políticas públicas exclusivamente con el Estado como el único gran protagonista, pero considerando que el Estado que tenemos en América Latina es un terreno de disputa donde los legados coloniales y el carácter patriarcal y capitalista a veces lo tenemos tan internalizado que es una segunda piel, ¿no? Siempre cuento una anécdota de cuando Rita Segato todavía no era una rockstar en el sistema académico argentino, digamos, todavía vivía en Brasilia, en el grupo de estudios sobre sexualidades, que ahí mencionaban que participé y cerramos después de 15 años de trabajo, la invitamos a tener una charla. Invitamos a tener una charla a Rita Segato en una mesa con mate entre 10 personas, y fuimos las 10 personas, aunque hicimos un flyer, digo. O sea, Rita Segato todavía no generaba esos movimientos como cuando los Beatles fueron a Estados Unidos. Y en un momento nosotros estábamos en el auge kirchnerista, 2009, después de la 125, ¿no? Entonces creíamos que nada, era tomar el Estado por asalto y se venía una reforma de la política, y veníamos con un entusiasmo desbordante, y Rita Segato, después de discutir un rato y dar la razón en algunos puntos, señaló con mucha prudencia que un gobierno favorable en algunas cosas a las causas populares no necesariamente neutralizaba el carácter colonial, racista y patriarcal del Estado, ¿no? Que era la vieja discusión que tenían los marxistas en la década del 70 y el 80, ¿no? El instrumentalismo de Miliband versus el estructuralismo de Pulanzas, cuando Pulanzas le decía a Ralph Miliband, mire, si hay un obrero al frente del Estado, el Estado no va a dejar de ser burgués porque haya un obrero al frente, digamos, el carácter de clase del Estado no está dado por la burocracia. Entonces, que hoy tengamos, y acá quiero retomar algo que a mí me dolió mucho cuando lo dijo Segato en ese momento, ¿no? en un pico de kirchnerismo, que te digan eso y te recuerden el carácter colonial, patriarcal, capitalista del Estado, es un baldazo de agua fría a tus pretensiones teórico-políticas, además de que uno sabía que en el fondo tenía razón. Y creo que traer eso también ahora nos lleva a otra pregunta, que es una categoría que me parece muy interesante, y la traigo porque es un congreso de políticas públicas, que es la de burocracias militantes, ¿no? Hace poco fui jurado de una tesis brillante de Sandra Fernández Vázquez sobre la implementación de las interrupciones legales de embarazo contempladas por la legislación entre 2007 y 2017, ¿no? Y en ella utilizaba esa categoría de burocracias militantes, donde, por ejemplo, hay feministas que ocupan distintos rangos del Estado y puede ser directamente la primera línea de atención como efectores de salud, y que llevan su compromiso en el ejercicio de esa función mucho más allá de lo que está contemplado por las misiones y visiones del organismo en el cual se encuentran, ¿no? Creo que las discusiones que están trayendo, particularmente a partir de su experiencia, Ariel Sánchez en la provincia de Buenos Aires y Luciano en la Universidad de Rosario, pero también en la experiencia del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, del que estoy participando hace unos meses y muy interesado, nos llevan a esta pregunta, que es una pregunta ético-política, es decir, sitúo todo esto no porque presuponga que quienes vienen a una instancia de estas características olvidan el carácter de clase, colonial, yo me animaría a decir racista, aunque discutir raza en Argentina es un tema tabú, ¿no? De muchas de las intervenciones del Estado, capitalista, aún con un gobierno que en el caso particular mío me genera por lo menos más expectativas seguramente que el elenco gobernante previo, ¿no? Digo, esas burocracias militantes comprometidas, de las cuales el feminismo y las mujeres dentro del movimiento de mujeres han hecho punta
disputando al interior del Estado y en el diseño de políticas públicas, hoy tiene un nuevo capítulo con la agenda de masculinidades. Y en ese sentido, mi coincidencia con el planteo de Ariel y de Lucho sobre no pensar la agenda de masculinidades de manera autónoma a una agenda por la equidad de género, por la justicia social, una agenda feminista, un feminismo del 99%, no un feminismo cosmético para garantizar el acceso a puestos de deseo de un conjunto de mujeres que ya son privilegiadas por otras razones, me parece que es donde hay que situar estas preguntas, no como un juego de suma cero. Decimos esto, lo dijo Luciano, lo dijo Ari, porque en otras coordenadas geográficas, la agenda de masculinidades, tanto académica como política, ha tendido a autonomizarse de sus orígenes feministas. Entonces, si nosotros no somos claros cuáles son las coordenadas políticas y teóricas en las cuales se puede dar la intervención en políticas públicas y la investigación académica en masculinidades, corremos el riesgo de borrar los orígenes feministas y sobre todo la pregunta por la desigualdad y las relaciones de poder. A mí la verdad que una intervención de políticas públicas sobre paternidades que solamente agregue una capa de reconocimiento a varones que tenemos reconocimiento social por otras razones, y lo digo yo que me paso posteando fotos de crianza de mi hijo en las redes sociales que son muy celebradas, digo, o sea, no, tengo plena conciencia de lo que en este contexto se está desplazando hacia una masculinidad hegemónica en la cual la sensibilidad y el involucramiento en la paternidad no solo tiene que ver con un rebalanceo de las tareas de cuidado al interior de las parejas, sino con esta capacidad alucinante que tiene el patriarcado de encontrar modelos de masculinidad que tornen los presuntos déficits en nuevas fuentes de reconocimiento, ¿no? Yo, como encarno esa suma de privilegios que ser varón, blanco, cis, heterosexual, propietario, universitario, es decir, nada, me faltaría haber nacido en Estados Unidos o Inglaterra para tener todo, pero tengo apellido galés por lo menos, conozco muy bien cómo nos reconfiguramos los varones para usufructuar otras fuentes de privilegio de lo que parecía un compromiso altruista y desinteresado por el rebalanceo de las relaciones de poder. Entonces, tengo un principio epistemológico de desconfianza, porque es mi propia base de la que provengo. ¿Esto quiere decir que los varones no tenemos que involucrarnos en la crianza? No, para nada, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no podemos celebrar acríticamente estos desplazamientos de los varones realmente existentes sin complejizar en un escenario más amplio de las relaciones de género, en las cuales la pandemia puso y el aislamiento social puso en escena nuevamente que la distribución temporal en las tareas de la vida doméstica tiene inequidades absolutas. Las encuestas sobre uso del tiempo son categóricas. ¿De qué nuevas masculinidades estamos hablando? ¿De una cuenta de Instagram con fotos lindas con tu hijo? Cuando todas las encuestas del uso del tiempo marcan que la asimetría en las tareas de reproducción doméstica se han incrementado. Entonces, con esto quiero situar mi intervención en que son dos preguntas y una propuesta. En la necesidad de no perder de vista que esta agenda de masculinidades políticamente sirve para la igualdad de género y para la justicia social desde un marco de lectura feminista y no pensando autónomamente el trabajo con varones como si fueran un grupo social que merece, digamos, revertir su condición de víctimas del patriarcado, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que los varones padecemos algunos efectos del patriarcado, pero quiero manifestar mi posición de desactivar esta idea que circula entre algunas corrientes de los estudios de masculinidades, de decir que los varones somos los que pagamos los costos principales del patriarcado. Es un discurso que no pegó tanto en la Argentina, pero es un discurso que en otras coordenadas, no esta idea de que los mandatos de la masculinidad hacen que los varones, no, los varones seguimos usufructuando el dividendo patriarcal, incluso contra nuestra voluntad, porque tiene que ver con relaciones desiguales de género que son estructurales. Yo no elijo, es como las relaciones racializadas. Yo no elijo cómo me leen las fuerzas de seguridad cuando salgo a circular por el barrio de Once, que es donde vivo,
pero a mí las fuerzas de seguridad nunca me detuvieron en 15 años porque soy un varón blanco que aparento ser de clase media, y a los pibes de gorra, mestizos que se toman el Sarmiento para llegar, les dan vuelta la mochila en la puerta de mi casa, aunque no hayan hecho nada. Es decir, los privilegios que detentamos como varones, igual que los privilegios que tenemos por jerarquía racial, no son privilegios que nosotros nos levantamos una mañana y graciosamente podemos renunciar. No, yo me levanto esta mañana y renuncio a ser un varón blanco. Y salgo a la calle y me tratan como un varón blanco. Renuncio a mis privilegios educativos y de clase, pero yo no hablo como un pibito del barrio. Hablo como un pibe que tiene un lenguaje por alguien que pasó por la universidad y, como dice Mirta Legrand, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Entonces, si a vos te ven bien y ven ciertos privilegios, estas desigualdades sistémicas, estructurales, no se revierten con actos de voluntad individual. De ahí que lo que está planteando Ariel, lo que está planteando Lucho, lo que también sugirió Victoria en relación a las paternidades, no nos queda otra que llegar al terreno de las políticas públicas. Las políticas públicas no quiere decir estructuras burocráticas para poblaciones objetivo indiferenciadas. O sea, los varones realmente existentes no son los varones que están leyendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir en una playa en Villa Gesell. Esos no son los varones, en todo caso, a los que debería apuntar, ¿no? Que además tengo bastante desconfianza que con solo leer un libro feminista uno revierta algún campo, ¿no? Puede dejar que para leer ese libro feminista en la playa su pareja haga todas las actividades del día, así él se puede ir instruyendo en feminismo. Digo, yo no tengo esa idea. Me parece que si estamos pensando en la efectividad de políticas públicas, y me llegó profundamente lo que señalaba Ariel, tenemos que pensar con qué construcciones de masculinidad realmente existentes vamos a lidiar. Porque si no, hacemos campañas de interpelación que funcionan como un catecismo y no como una evangelización. El catecismo funciona, digamos, predicándole a conversos, ¿no? Gente que ya tiene una predisposición, una sensibilidad, y en todo caso quiere profundizar para ajustarse más a lo que evalúa el feministómetro, ¿no? Para ser aliade en regla. Ahora, a mí la verdad que trabajar sobre esas masculinidades no sé si es lo que más me interesa. Me interesa poder trabajar sobre muchas masculinidades que constituyen hoy la primera línea de defensa del patriarcado, no porque sea la única encarnación del patriarcado, sino porque son las que tienen muchas veces efectos nocivos más inmediatos en las relaciones de género. Y estoy pensando no solo en el estereotipo del varón de sectores populares, violento, no. Estoy pensando en una línea de trabajo integral con otras masculinidades que tienen mucha capacidad de obstaculizar el desarrollo de relaciones igualitarias de género. Una población que me interesa mucho son los operadores judiciales. ¿Qué política de formación de operadores judiciales? Digo, vengo de trabajar con operadores judiciales en la provincia del Chubut y ahora estoy haciendo un diagnóstico con unas compañeras. Una primera línea de acceso a la justicia que tenga un operador judicial con concepciones patriarcales rebota en situaciones de urgencia a mujeres u otras disidencias que van con una urgencia a ser atendido. Digo, no, hay que seguir la trama de los casos que como punta de iceberg terminan en femicidio. Hay que reconstruir para atrás esos casos, qué pasó en la respuesta judicial. No digo que todos los femicidios podrían ser prevenidos por la justicia, pero hay que ver, digamos, la secuencia de rechazo a partir de operadores judiciales con falta de perspectiva de género. Y en ese sentido yo creo que el trabajo con el Poder Judicial, el trabajo que sea como punto de partida la ley Micaela, pero no solamente la ley Micaela, porque ahí también corremos el riesgo de que bajar una capacitación estandarizada, que es un gran avance, no contemple, a ver, yo quiero decirlo muy brutalmente, un camarista, ustedes saben que en la escala de poder del mundo viene Dios, un juez de la Corte Suprema y un camarista. ¿No? En el medio, los camaristas son vitalicios, como son los jueces de Corte Suprema, es más que ser diputado, más que ser gobernador, ¿no? Bueno, un camarista que no tiene perspectiva de género tiene una capacidad de daño inconmensurable.
sea, si uno mide por el daño que puede hacer una masculinidad, un camarista o un supremo sin perspectiva de género tiene un daño inconmensurable. Entonces digo, también pensemos políticas y no convirtamos a la agenda de masculinidades en una agenda que tenga presupuesta un sujeto de intervención que es solamente ese varón pobre, racializado, violento físicamente, ¿no? Y los casos de femicidio de estas últimas semanas también alertan sobre las formas que adopta la violencia de género entre los más poderosos. Digo esto como porque si no pareciera que la violencia de género, como una de las agendas de masculinidades, es privativa de los sectores populares, ¿no? Me parece que es un buen recordatorio lo que sucedió en esta semana. Bueno, como hice el PowerPoint, simplemente lo comparto para poder plantear las preguntas. Había escrito sobre cada una de estas preguntas un montón, pero no quiero ocupar más tiempo para poder dar lugar al debate. Los dos desafíos y propuestas para el trabajo con varones y sobre masculinidades, y tomando a las universidades como laboratorios de políticas públicas. Hay un desafío político institucional que es cómo plantear un trabajo específico con varones y o sobre masculinidades, y hay un desplazamiento que hizo Lucho que me parece clave. Estamos hablando mucho de varones, cisgénero, heterosexuales. Está bien porque es una población sobre la cual hay que intervenir y mucho, pero el trabajo con masculinidades tiene que exceder eso, es una agenda mucho más amplia y mucho más compleja. Cómo plantear ese trabajo específico y a la vez evitar el separatismo y la endogamia de este campo, es decir, perderse la película completa de la igualdad de género y la justicia social, ¿no? Y la justicia social quiero decirlo de una manera muy clara, porque la justicia social a mí me viene como un mandato en dos sentidos. Por un lado, desde un enfoque interseccional. No existe la masculinidad. Hay masculinidades que están cruzadas por las dimensiones de clase social, de raza, de condición migratoria, de orientación sexual. La mirada capacitista, es decir, cuál es el trabajo con personas con capacidades diferentes o discapacidades, según qué conceptualización. Digo, el carácter capacitista que tienen muchas políticas públicas también hay que desmontarlo, versus evitar el separatismo y la endogamia de este campo, es decir, cómo no pensarlo como un campo autonomizado. El desafío político programático es en la misma línea de lo que señaló Ari en este momento, cómo trabajar el carácter relacional del género para abordar integralmente las violencias de género. Muchas veces utilizamos la categoría, se utilizaba en el pasado, género como sinónimo de mujeres, y trabajar, aunque se reconozcan que hay otros sujetos, otros sujetes para intervenir, significa pensarlo en clave relacional. La verdad, hay que pensar cómo y dónde integrar a los varones cis heterosexuales en las propuestas de abordaje a las violencias de género, en otros roles además del de victimarios o potenciales victimarios. Por más que la mayoría de los victimarios o potenciales victimarios sean varones cis heterosexuales, esto, digamos, yo daba clase de epistemología antes, ¿no? Popper decía que es una falacia en este caso, digamos, que la mayoría de los victimarios o potenciales victimarios sean varones cis heterosexuales, no quiere decir que los varones cis heterosexuales solo puedan ser partícipes de esta política en su condición de victimarios. Y ahí hay un punto clave que es, si queremos romper con las cadenas de complicidades, si queremos hacer una política de prevención y no llegar tarde una vez que sucedió, ¿qué podemos hacer en términos? Quizá hay roles que los varones no podemos cumplir, quizá la primera escucha no es algo que podemos hacer, quizá nuestro trabajo es con otros varones que son victimarios. Pero digo, lo que señaló de las líneas de atención, Ari, el otro día compartimos una mesa con una compañera de Catamarca, contó una experiencia muy interesante. Digo, hay que tener audacia y animarse a recibir críticas de parte de las compañeras que con justa razón tienen desconfianza de esta agenda, porque es verdad que cuando a los varones nos dan una baldosa ocupamos el centro de la escena. Entonces me parece bien la desconfianza sistémica hacia las iniciativas sobre varones, pero también necesitamos apoyo y un voto de confianza para que los varones, entre varones, nos hagamos responsables de desactivar las lógicas de la violencia. Si no,
como todo lo que no nos gusta hacer en la vida de los varones, lo vamos a tercerizar haciéndonos los boludos. Entonces, la forma de asumir un compromiso político y personal con esta agenda es pensar qué roles sí podemos asumir los varones en estas iniciativas. Y por último, me parece que hay un punto ahí de promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Ahí me gustó mucho la publicidad ahora creo que es de Mr. Músculo, que después de hacer publicidades machistas durante muchos años, se ve que asesoró alguna agencia publicitaria con perspectiva de género y dice esto: no me ayudes, sino que es responsabilidad de los dos, ¿no? Cuando un varón va y le pide ayuda. Es interesante, yo tengo un hijo de 10 años y me pregunta, ¿por qué ella se niega a que en mi casa lo crío solo? Es decir, no tengo el problema de la distribución desigual de tareas domésticas porque vivo solo con él la mitad del tiempo. Dice, pero ¿por qué ella se niega a que lo ayude? No, porque es una responsabilidad de dos. Digo, incluso una publicidad de Mr. Músculo puede ser una instancia de sensibilización abriendo un diálogo intrafamiliar. Y por último, impulsar la transversalización y la perspectiva de género en las discusiones sobre masculinidades en los proyectos de extensión y bienestar universitario. Estamos pensando en la universidad. ¿Por qué? Porque a veces hay una idea que para mí es limitante, que es que la transversalización de la perspectiva de género en la universidad es impulsar que se incluyan autoras mujeres en los programas de las materias y pedir cierta sensibilidad en la formación de grado. Por supuesto que eso es central, porque nos la pasamos en las carreras de ciencias sociales estudiando autores europeos que nacieron y murieron entre fin del siglo XIX y principio del XX, ¿no? Blancos, presuntamente heterosexuales, burgueses, y de golpe, nada, tenés que llegar al posgrado para enterarte que existe Bell Hooks. Ahora, el punto, digo, Bell Hooks, Angela Davis, o las feministas latinoamericanas, digo, María Lugones, o las feministas bolivianas del feminismo comunitario. O sea, tenés que enterarte 10 años más tarde de entrar a la universidad y no por lo que te propone la universidad. Por supuesto que la transversalización de la perspectiva en los programas de estudio es clave. Ahora, si después vamos y en las políticas de bienestar universitario tenemos políticas de deportes de las universidades sin perspectiva de género, es un poco esquizofrénico. Es decir, la misma institución que está hablando de transversalización, que tenés que, digamos, romper la resistencia de titulares de cátedra progresistas o de izquierda que te dicen que transversalizar la perspectiva de género es violar el principio de libertad de cátedra y autonomía universitaria, es decir, la tergiversación. Digo, los reformadores de la universidad en el 18 se están revolviendo en la tumba sin haber sido feministas de la tergiversación del principio de libertad de cátedra, ¿no? O sea, el progresismo es alucinante para poner frenos al feminismo, es el obstáculo muchas veces, ¿eh? Yo prefiero a alguien que se declara pañuelo celeste y que sabés con quién está discutiendo que los falsos aliados. Ahora, en el otro punto que tenemos clave es que no alcanza con la transversalización en los programas de las carreras de grado. Una política de transversalización de la perspectiva de género, una visión feminista, es una guerra de guerrillas en todas las instancias universitarias. No hay trincheras sin poder discutir, si se me permite la inadecuada metáfora bélica. Digo, en este momento no tenemos posibilidad de dar todas las discusiones al mismo tiempo, porque si no, se van a generar nichos de resistencia y cuando cambie la correlación de fuerzas y el feminismo deje de ser cool o ser algo que se puede decir en público y venga un reflujo conservador, algún tipo de backlash, no van a estar institucionalizadas las instancias que necesitamos que sean parte de las políticas públicas como algo que trascienda a las perspectivas de los gobiernos, sea de las universidades, sea de los municipios, sea de las provincias o de la nación. No podemos depender de la sensibilidad y del humor de los funcionarios. Esto tiene que institucionalizarse. Y la forma de institucionalizarse es dejar sedimentado en las burocracias y por otro lado en las definiciones de políticas públicas esta perspectiva en todas las áreas que tenemos que trabajar. Bueno, me quedo por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tus aportes. La verdad que es muy, muy interesante. A continuación vamos a pasar a un ciclo de preguntas. Así que si quieren ir escribiendo preguntas en el chat para que las podamos leer y bueno, realizarlas.
tenemos 10 minutos, pero bueno, quiera preguntar algo, alguna. ¿Puedo mientras tanto ir comentando algo? Sí, por supuesto. Mientras que hacemos, porque no veo pregunta. No, que esto que decía Dani, menos mal que no hablé después de Dani, porque si no yo también iba a cambiar todo de nuevo. Pero esto que decía Dani es interesante, lo de esta pregunta de cómo involucrar a los varones de un lugar que esté por fuera del victimario. Es algo del victimario, que es algo que no, en las políticas de género, de abordaje de violencia, como digo, no dejamos de pensarlo nunca. Ahora aparecieron algunos llamados en la línea Hablemos, de hecho, que me parecieron, son los menos, pero me parecieron los más interesantes, o sea, no en términos cuantitativos, sino cualitativos, que son de terceros que llamaron para ver qué hacían porque conocían un amigo o alguien que ejercía violencia por razones de género. Cuando pensamos la línea, no la pensamos para esos varones, sino alguien que ejerce violencia y quiere repensar eso por interés personal, o alguien que es derivado de la justicia. Apareció este grupito de terceros, que para mí es donde también hay que ir a promover, que tiene que ver con esto, con cómo se involucran desde un lugar de desarme de esas violencias y no solamente como quienes la ejercen. Y empezamos como a registrar ese pasaje, digo, porque llaman para pedir herramientas. Mi amigo sé que ejerce violencia, ¿entendés? Como para desarmar esa complicidad. Bueno, esto que viene hablando Lucho hace mucho, ¿no? El tema de cómo desarmar los lazos de complicidad machista, pero es interesante como ir repensando cada vez más qué otros roles. Y lo otro de cómo los varones agarran, le das un lugar y se toman toda la baldosa, digo, no solo los varones, sino que hay una exigencia también pública que termina haciendo eso. A mí me pasa, digo, la dirección que tengo a cargo no es una dirección de la más grande del ministerio, pero no paran o los medios de comunicación, o cosas como querer saber de esta dirección, y no otros trabajos que vienen haciendo mis compañeras, que están o sea, muy vinculados al trabajo que yo hago, y que medio que mi trabajo no existiría si no existe el de ellas, pero como interesados los medios por entrevistar o hacer público el trabajo que hago con varones nada más. Y que tiene que ver con esto, con seguir reproduciendo ciertos mandatos. Que Lucho, ¿te acordás de esto de... Espera, hay una pregunta si no dejo de hablar cosas, pero ¿te acordás que... Porque el Lucho recién habló de una charla que estaba el del País Vasco, pero una de las intervenciones del País Vasco fue construir no solo la política pensando el presupuesto, digamos, aparte, sino también con bajo perfil. Ir construyendo el bajo perfil de las políticas vinculadas a varones. Eso, nada más. Se realizaron dos preguntas. La primera es de Diego Muñeza, que dice, para cualquiera de los tres, ¿creen que es necesario el trabajo junto entre disidencias y masculinidades trans para que varones heteros cis repiensen la masculinidad hegemónica? Hola, sí, a ver. Sí, por supuesto. Me parece que, digo, por un lado, digamos, me parece que es interesante notar también que en buena medida los espacios existentes en torno al trabajo con masculinidades, al menos en Argentina, que se han sostenido en el tiempo y que son desde una perspectiva activista, con una mirada feminista o cercana, digamos, a los feminismos, en general está promovido por varones que no somos heterosexuales. Digo, eso, digamos, pensando una perspectiva de las disidencias, también dentro del campo de las masculinidades cisgénero. Lo cierto es que en muchísimos casos, el otro día lo dialogábamos con los compañeros del colectivo de varones antipatriarcales de la ciudad de Buenos Aires, que está cumpliendo 10 años. Yo estuve en la experiencia, digamos, de armado de esos colectivos en el 2009 en La Plata y en Capital, y un poco compartíamos, ¿no?, que los promotores de esos colectivos en muchísimos casos hemos sido varones que nos identificamos como putos o como maricas, y que de algún modo generamos estrategias de interpelación hacia una variedad de varones y masculinidades que no sean solo con quienes compartimos el campo de las diversidades y disidencias, sino también como una estrategia específica de interpelación hacia las masculinidades cis heterosexuales, ¿no? Digo eso también como para compartir
para que no quede una idea de quienes trabajamos en espacios, digamos, denominados varones, espacios de varones, colectivos de varones, centros, seamos todos varones cisgénero y heterosexuales. Y por otro lado, sí me parece que es muy importante, digamos, poder generar puentes de diálogo, de intercambio y de articulación con masculinidades y varones trans, y no solamente con masculinidades y varones trans, sino también con otras performatividades en torno a la masculinidad que no son de varones, ¿no? Ahí, digamos, parte del debate, digamos, que implica, digamos, poder desplazar, digamos, la idea de masculinidad de la corporalidad de un varón cisgénero, implica no solo poder pensar en las masculinidades y en los varones trans, sino también en las masculinidades no binarias, en las masculinidades lésbicas, que construyen y reclaman para sí un reconocimiento, digamos, de su identidad desde la masculinidad, aun cuando no se denominen a sí mismas varones, ¿no? Me parece que eso es parte, digamos, de los desafíos que tenemos para poder seguir, digamos, de algún modo estirando los límites de la comprensión que tenemos en torno a la masculinidad, y poder justamente construir, digamos, también ahí espacios de diálogo y de articulación, entendiendo también que hay una tensión a tener en cuenta y no ser ingenuos en ese sentido, que es desde lugares de privilegio que los varones cis, sea cual sea nuestra orientación o identidad sexual, vamos a articular con esas otras masculinidades, ¿no? Entonces digo que no se transformen en espacios donde les pedimos a las masculinidades no cisgénero que vengan a deconstruirnos a los varones cis, ¿no? Porque muchas veces se genera lo mismo que se genera respecto a las feminidades feministas, ¿no? Compartir espacios para, de algún modo, delegar la responsabilidad de la deconstrucción que nos compete en la asistencia pedagógica y política que le pedimos a otras corporalidades e identidades. Teniendo en cuenta esa reserva y esa tensión, sí me parece que es fundamental que podamos construir espacios de diálogo y de articulación. Perdón, y lo último, en relación a los universos que se van a relevar, pego el link en el chat, que ya comenzó hace un ratito, mientras estábamos en esta charla, la difusión del relevamiento nacional que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Nación, el Instituto de Masculinidades y la iniciativa Spotlight. A partir de ese link pueden acceder a los 3 cuestionarios de los universos que vamos a estar relevando. Si no pertenecen a ninguno de esos universos y por tanto no les compete responderlo, les pedimos que nos den una mano con la difusión. Y por último, hago una pregunta más. Por cuestiones de tiempo no se van a poder responder ninguna otras para que el Congreso después no sufra modificaciones en sus horarios. Y la pregunta es la siguiente, es de Verónica París y dice: si tendrían que pensar en un proyecto legislativo que normativice la construcción de nuevas masculinidades, ¿cuáles creen que deberían ser los ejes más importantes a tener en cuenta? ¿Tienen que responder? Hacer un comentario. ¿Jones? Bueno, no. Nada, yo un poco quería hacer, respecto de las políticas públicas, y en este paso de las maternidades a las paternidades, un poco me parece que en los modos que se interpela, sobre todo en los contextos de vulnerabilidad, y considerando siempre la interseccionalidad, la importancia de hacer un análisis interseccional en relación, en el caso que me compete a mí, de las maternidades y las paternidades, pero hacer el paso en relación con lo que son los estudios de género, las críticas feministas, en los estudios de las maternidades a las paternidades, me parece que no deja de ser interesante poder rescatar los aspectos positivos. Es decir, me pasa que cuando de las masculinidades o de las paternidades, cuando trabajaba las maternidades, en general la referencia era hacia los padres ausentes, la falta de participación de los padres, la falta de participación de las identidades masculinas en general en relación con los cuidados, y la sobrecarga en las maternidades o en las identidades femeninas, que sigo trabajando maternidades, no es que dejé de trabajar maternidades. No obstante, me parece, y tuve mucha resistencia, lo digo porque hubo mucha resistencia incluso en el barrio, cuando en las distintas instituciones barriales, cuando iba a decir, bueno, ahora quiero trabajar a los padres y ver de qué forma están considerando las propias lógicas de cuidado y cómo están viviendo sus experiencias, se notaba cierta resistencia. Y me parece que eso es parte de reforzar, es decir, si el Estado siempre va a llegar a los sectores vulnerables desde el carácter punitivo, es decir, desde el carácter del hombre que golpea, el hombre que no está, el hombre que tiene conflicto con la ley, o desde el carácter de solo, bueno, generar alguna política pública para capacitarlo en su rol de proveedor, ¿no? O que termine la escuela, o la formación de cooperativas para que pueda trabajar y de esa forma ser proveedor. Y si no es eso, es en el carácter
claramente punitivo, me parece que sin dejar de ser interesante, cuando uno lo piensa desde las maternidades, también creo que no deja de ser válido, o me parece o importante, el poder rescatar los aspectos positivos, el poder recuperar, ¿sí? Y poder interpelar las masculinidades desde aquellos aspectos que aún en un contexto patriarcal, machista, siguen, digamos, están ahí presentes en el ejercicio, en el caso particular que me compete, de las paternidades. Me parece que esa es una forma de poder empezar también a cambiar, y no siempre desde el estado punitivo, porque también reproduce la propia masculinidad. El decirle al hombre que siempre hace las cosas mal, que no lo es, no deja de ser, de seguir poniéndolo al hombre en ese lugar. Es como no poder pensar un modo afectuoso y amoroso, digamos. Cuando uno lo piensa en las maternidades, sí piensa en la parte afectiva, la parte amorosa, la parte sentimental. Ahora piensa en el hombre y piensa en la parte punitiva, en lo que no está, en la generación de desigualdades que no... A ver, digo, es así, no es que no lo sea. No obstante, me parece que ese espacio de poder recuperar o interpelarlos desde un carácter que no sea solo punitivo, ¿sí? Sin dejar de considerar que eso es así, también es parte y es válido, sobre todo en el marco de los cuidados. Me parece que eso es lo que a mí me compete. Bueno, estamos sobre la hora. Estaría bueno tener media hora más, pero ya estamos sobre las 2:30. Aprovecho la ocasión para agradecerle a todos, tantos quienes participaron, quienes se inscribieron. La verdad, estamos muy contentos con la convocatoria. Aprovecho para agradecerle a Ariel, a Vicky, a Lucho, a Daniel. Bueno, esperamos que este sea no un puntapié, porque ya vienen trabajando con una larga trayectoria en estos temas, pero que sí siga generando espacios que promuevan estas dinámicas y estos debates. Así que, bueno, saludo, y si alguno tiene alguna palabra más para decir, micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. gracias. Gracias.